Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a esta cuarta y última jornada del ciclo de seminarios online Soluciones constructivas, eficientes e innovadoras que ha tenido lugar a lo largo de estas dos últimas semanas. Mi nombre es Martín Pérez Suárez García, soy ingeniero civil y miembro del equipo de desarrollo de CIP Ingenieros. Como de costumbre, antes de comenzar con el seminario, os rogaría por favor que me confirmarais, me estáis escuchando correctamente y que veis mi pantalla sin ningún tipo de problema. Para ello voy desplazando también el cursor alrededor de la púa de CIPE. Muchísimas gracias Enrique, Laura, Rubén, Pedro, a todos por vuestros mensajes. A lo largo de este ciclo hemos podido ver, acompañados de distintos fabricantes referentes en un sector, cómo conseguir una mayor eficiencia en materia de construcción, pero abordando todas las fases de un proyecto, a través de la correcta instalación o ejecución de distintas soluciones constructivas y apoyándonos siempre en distintos software de nuestra suite de CIPE. En esta ocasión, y como colofón final, vamos a ver cómo ser más eficientes a la hora de realizar algún tipo de intervención en lo que sería la envolvente térmica de nuestro edificio. Y para ello nos acompañan hoy Baupanel System y Geohidrol. De tal forma que vamos a estructurar esta jornada en tres ponencias y, en primer lugar, Mamerto Gamboa, por parte de Baupanel, nos hablará de distintas soluciones constructivas eficientes y del concepto de la envolvente térmica estructural. Para que a continuación, Concepción del Río, por parte de Geohidrol, nos muestre distintas fachadas pasivas de ladrillo para edificios de consumo energético casi nulo. Finalmente, yo mismo, por parte de CIPE, voy a realizar un ejemplo práctico de cómo llevar a cabo la rehabilitación de la envolvente térmica de un edificio, intentando incorporar algunas de las soluciones de los fabricantes que hoy nos acompañan. Para ello, voy a apoyarme en dos software de nuestra suite, como son el generador de precios, que es nuestra base de precios para la construcción, y el programa Arquímedes, nuestro programa de mediciones y presupuestos. Antes de dar paso a Mamerto, quisiera comentaros rápidamente un par de cosas. En primer lugar, que en nuestra página web oficial, www.cipe.es, podéis encontrar aquí a la derecha el calendario de encuentros. Aquí es donde venimos publicando las fechas de los próximos cursos, presentaciones, seminarios o jornadas que van a realizarse. Por lo que si dais alguno de vuestro interés, no dudéis en inscribiros. Por otro lado, este seminario, al igual que todos los que realizamos, está siendo grabado y será colgado en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Aquí vienen ordenados por listas distintos seminarios, jornadas, etcétera, en función de su temática o del programa en cuestión. Así que si queréis repasar algo de este seminario o indagar un poco más en algún otro software, no dudéis en pasar por aquí un tiempo. Finalmente, digamos que vuestros micrófonos van a estar silenciados, pero que nos podéis hacer llegar cualquier pregunta que así lo deseéis a través de vuestro panel de webinar. Lo que vamos a hacer es, para no cortar a nuestros ponentes, recopilar todas las preguntas que vayáis formulando y al final del seminario las iremos respondiendo por turnos. En caso de que no diera tiempo a responderlas o que no diera tiempo a responderlas todas, por así decirlo, yo ya he hablado con los fabricantes para poder pasarles vuestras preguntas y que se pongan en contacto con vosotros. Ya sin mayor dilación, voy a dar paso al primer ponente. Hola, Mamerto, buenos días. Buenos días, Martín. Vamos a hacer como antes y te voy a convertir en presentador para que puedas compartir tu pantalla. Muy bien. Vale. ¿La estáis viendo ya? La estamos viendo perfectamente. Muy bien. Pues nada, pues si quieres arrancamos ya, ¿no? Cuando quieras. Vale, muy bien. Muchas gracias, Martín, por la introducción. Buenos días ante todo. Mi nombre es Mamerto Gamboa. Represento como director técnico a la empresa Baupanel System, una empresa que desarrolla una tecnología que permite realizar estructuras de hormigón de gran resistencia y aislamiento térmico. En el mismo elemento, todo ello siempre controlando el bajo coste y una rápida ejecución. Diseñado para cada proyecto una solución específica. La tecnología Baupanel, para quien no la conozca, lleva implantada en el mundo desde hace ya más de 35 años. Y en España, principalmente, ya los últimos 15 años, donde nuestro centro de producción lo tenemos en la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga. Nosotros hemos desarrollado múltiples tipologías de proyectos, desde viviendas unifamiliares hasta edificios en altura
obra civil, soluciones singulares, envolventes curvas e incluso realizamos rehabilitaciones integrales de edificios, no solo desde la parte térmica, sino también la parte estructural. Como sabemos, los progresivos cambios acontecidos en los últimos años en el sector de la construcción, ya iniciados en el 2008, con la entrada en vigor del Código Técnico y las nuevas directivas europeas que se han ido introduciendo desde estos años, han generado un cambio de paradigma en el sector y sobre todo, en un cambio de mentalidad del usuario final, que exige una mayor concienciación sobre la sostenibilidad energética. Si bien en los años anteriores teníamos un tipo de cliente, de usuario final, que lo que le pedía a una envolvente simplemente era la parte mecánica, es decir, la protección física, hoy en día nos están ya requiriendo, desde los últimos años, debido a la nueva normativa y la nueva concienciación, de que esta envolvente no solo sea una envolvente mecánica, sino que además te produzca un confort térmico. Entonces, en el seminario de hoy nos vamos a centrar en el desarrollar lo que es el concepto de envolvente térmica estructural. Para ello, voy a empezar con un pequeño ejemplo de lo que es el sistema Baupanel System en su propia concepción. Entonces, imaginemos un edificio de 6-7 alturas realizado con muros de hormigón de aproximadamente unos 15 centímetros, por ejemplo. Si analizamos los muros de planta baja, podremos ver que tenemos una carga aproximadamente de unos 100 kilonewtons por metro lineal. Esto conlleva a que este hormigón, estudiado desde el punto de vista material, estaría trabajando unas tensiones de compresión de 0,75 megapascales. Eso significaría que el material, el hormigón armado, en este momento estaríamos sobredimensionándolo en exceso. Y eso implicaría un aumento en los costes de material, ya que gran parte de este hormigón no lo estamos necesitando. Entonces, nosotros vamos a proponer un cambio. Vamos a proponer que vamos a eliminar la parte central de este muro de 15 centímetros y solo vamos a dejar en la parte extrema 2 franjas de 3 centímetros de hormigón. En esta situación, desde un punto de vista tensional, estaríamos todavía muy lejos de la máxima capacidad que le otorgamos al hormigón, que son 25 megapascales, porque estaríamos en 1,75 megapascales. Es cierto que seguimos desperdiciando desde un punto de vista material gran parte del hormigón, pero comparado con las soluciones que teníamos antes de un muro de 15 centímetros, estamos ahorrando el 60% del material. Eso implica no solo el coste directo del material, sino el coste de transportar el material, colocarlo en su posición, darle forma, hormigonarlo, mano de obra, etcétera. Incremento de peso en el edificio. Entonces, hasta este punto hemos tenido una ventaja, sino que hemos reducido el peso y los costes del edificio. Vale. Siguiente paso sería, ¿cómo podemos mantener este elemento estructural con una carga de 100 kilonewtons por metro lineal como elemento estable en el edificio? Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a introducir algo en este modelo para generar esa estabilidad. Vamos a introducir una malla tridimensional, la cual está compuesta de 2 mallas electrosoldadas, cada una dentro de su capa de hormigón, y entre sí van a estar interconectadas por medio de un gran número de elementos de conexión, conectores, los cuales nos permitirán asimilar esta sección que tenemos ahora vacía por el centro, asimilarla a una sección bruta de hormigón, para conseguir el estado inicial que estábamos de un muro de 15 centímetros, pero ahorrando el 60% de material. Siguiente paso sería cómo podemos ejecutar esto en obra. Es decir, nosotros no estamos hablando de un material prefabricado, estamos hablando de un material generado in situ. Entonces, necesitaríamos algún elemento tipo encofrado perdido en el centro para poder generar esta geometría. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a buscar un material que sea flexible, que sea fácil de transportar, ligero, que sea económico, y este es el poliestireno expandido. Lo que vamos a hacer, vamos a introducir en el centro este material como elemento de encofrado perdido para dar esta forma, ocupar el espacio que teníamos en el centro y además lo que vamos a ganar es esta envolvente térmica que vamos a proveerle a este material. Es decir, que en un mismo producto, en un mismo elemento, solucionamos 2 problemáticas en la construcción. Una, que sería la solución mecánica, la solución estructural del elemento, y por otro lado, la solución térmica del elemento. Si analizamos los elementos horizontales, tipo forjado, el concepto es muy similar. Imaginemos un forjado que está apoyado en 2 sentidos y entonces lo que tenemos en el centro del vano tendríamos un momento flector. Vale, ese momento flector nos genera una deformación en la sección del elemento hormigón. Lo que vemos en la derecha es un diagrama de deformaciones con los cuales las compresiones se nos concentran en la cara superior y las tracciones en la cara inferior.
Obviamente, las compresiones se las estamos atribuyendo al hormigón como que su mejor capacidad estructural posible es la compresión, ya que atracción no lo estamos nunca considerando. Por tanto, gran parte de esa zona con el sismo positivo, esa parte realmente el hormigón no es útil, ya que esa parte del hormigón lo que nos está aportando simplemente es una protección a la armadura inferior de tracción, que es la que va a trabajar en esa parte, y nos está aportando algo que no lo queremos, que es peso propio al edificio. Por tanto, lo que vamos a hacer es eliminar la parte de hormigón que no está trabajando, es decir, el hormigón que está en la zona de tracción, y solo vamos a mantener las zonas de compresiones. Esto nos genera esta figura, es decir, vamos a mantener una capa superior de 5 o 6 centímetros de hormigón y en la cara inferior vamos a mantener una capa de 3 centímetros con el objetivo de garantizar la durabilidad de esa armadura. Siguiendo con el mismo procedimiento que habíamos visto con el muro, necesitaríamos algún elemento para que esa transmisión de esfuerzos que se nos van a transmitir por medio de esfuerzos cortantes los trabajen las dos láminas solidarias. Entonces vamos a introducir de igual manera una malla tridimensional que vamos a tener mallas electrosoldadas en cada una de las láminas interconectadas por medio de un número de conectores suficiente para garantizar que esta pieza se comporta como una sección bruta de hormigón. Asimismo, vamos a utilizar un material en esa cavidad de aire, un material que nos permita, además de como encofrado perdido y dar ligereza al producto, nos da una envolvente térmica, especialmente para las cubiertas. Entonces, lo que tenemos finalmente es este producto. Esto es Baupanel System, es decir, es una estructura tridimensional de hormigón armado, la cual está aligerada en su zona central por medio de un material que nos va a permitir una envolvente térmica. Por tanto, entre los distintos usos que podemos dar al sistema Baupanel, vamos a destacar hoy 3 soluciones constructivas principales. La primera, como solución más eficiente, donde se aprovecha todo el potencial de la tecnología, podemos destacar los proyectos diseñados íntegramente con el sistema constructivo, utilizando muros de cerramiento, particiones, forjados y cubiertas como elementos estructurales, es decir, todo lo que es la envolvente del edificio, todos los elementos horizontales de uso, tipo forjados, y además los elementos interiores necesarios para dar solución a la estructura. ¿Esto qué ventaja competitiva tiene? La ventaja competitiva que da es que tiene un alto aislamiento al mismo tiempo que da una gran capacidad estructural al edificio, generando una estructura tridimensional de hormigón armado. Una de las ventajas que tiene este sistema con respecto a los convencionales es que al no haber elementos tipo pilares, tipo viga, que están muy restringidos a nivel de diseño, damos una gran flexibilidad en la arquitectura. Es decir, no vamos a encontrar muros con tacones o a esconder pilares, a hacer unos muros más anchos, lo cual incrementaría los costes en ejecución, sino que siempre vamos a tener muros, es un sistema de muros portantes de hormigón armado, todo interconectado, que da rigidez global. Otro de los puntos a considerar es debido a que toda la envolvente es continua, como podemos ver aquí en detalles constructivos, hay una ausencia de puentes térmicos que es algo intrínseco en nuestra tecnología. Es decir, si en los sistemas convencionales, a lo largo del tiempo, sobre todo últimamente con la normativa, se han tenido que buscar soluciones añadidas para evitar puentes térmicos, en nuestra solución, por defecto, no existen puentes térmicos, ya que nosotros, en toda la envolvente, el elemento aislante, que es el centro del muro, está en contacto. Aquí podemos ver, por ejemplo, a la izquierda superior, vemos un detalle de cubierta con muro vertical, en donde los 2 elementos de aislamiento están en contacto. En la derecha podemos ver una sección constructiva en la cual hay un forjado intermedio y vemos el muro de cerramiento pasante completamente. Y en la zona inferior podemos ver una sección transversal donde vemos un muro, una esquina de un edificio, el cerramiento, en el cual vemos completamente que hay una continuidad en el poliestireno. Otra de las ventajas que tenemos en el sistema es que debido a esta tridimensionalidad de la estructura, con lo cual genera una superestructura muy rígida, un elemento totalmente rígido. ¿Y eso en qué nos va a favorecer? Nos va a favorecer principalmente a efectos de cimentaciones. Tenemos otra serie de ventajas en cuanto a efectos dinámicos debido a la reducción de peso. Esta rigidez en los 2 sentidos nos provoca que tenemos un edificio prácticamente, podemos decir, lleno de muros acortantes en ambos sentidos, con lo cual es muy rígido, pero si centramos en la cementación, que es uno de los elementos clave del sistema,
lo que tenemos es que, debido a esa reducción de peso que nos encontramos en la estructura, aproximadamente un 50% de reducción de peso muerto de la estructura, nos conlleva una reducción de cargas en cimentación. Debido también a la alta rigidez de la superestructura, se produce lo que podemos llamar un efecto caja sobre el elemento de cimentación, produciendo el reparto de cargas al terreno de manera muy distribuida en toda la superficie y, por tanto, reduciendo las tensiones al mismo. Esto, en terrenos blandos, donde en muchísimos proyectos se tiene que ir a cimentaciones profundas, tipo pilotes, tipo micropilotes, para encontrar el firme, ya que las tensiones que se producen en zonas superficiales son excesivas con respecto a las capacidades portantes del terreno, hemos tenido muchísimos ejemplos en los cuales, con una mejora de terreno a nivel superficial, hemos conseguido hacer losas de cimentación con el edificio, pudiendo incluso salvar proyectos que financieramente no eran viables anteriormente con soluciones convencionales. ¿Esto por qué es? Esto es porque las tensiones que se transmiten al terreno debido a esta reducción de peso y, sobre todo, esta distribución en toda su superficie de las cargas, genera unas tensiones de trabajo admisibles muy, muy pequeñas. Es decir, imaginemos un edificio de 2-3 plantas, normalmente estamos transmitiendo unas tensiones al terreno de 0,3-0,4 kilos por centímetro cuadrado. Por lo cual, con unas mejoras de terreno en función del tipo de proyecto, de edificación y de geotécnica, podemos buscar estas soluciones y dar éxito a proyectos que inicialmente estaban parados por temas financieros, por exceso de costes. Aquí vemos algunos ejemplos de que esto es Baupanel, nosotros trabajamos, diseñamos lo que es la obra gris y nos centramos en esto. Una vez que tenemos este edificio, una vez que tenemos hecho todo el revestimiento de hormigón, los muros de hormigón y forjados de hormigón, a partir de aquí, todos los elementos que añadamos al proyecto son convencionales, es decir, las terminaciones del edificio son las mismas que un edificio realizado con estructura convencional, no hay ninguna diferencia. La diferencia está en el proceso de ejecución, en la fase de diseño, con total libertad de arquitectura y en la reducción de plazos de entrega de lo que es la obra gris. Para continuar, otra de las soluciones posibles que proponemos en la mañana de hoy es la solución de cerramientos. Esta solución de muro de cerramiento en edificación o proyectos industriales lo que aporta es un aislamiento térmico sin puentes térmicos, aporta rigidez estructural al sistema y reduce los tiempos de ejecución en las fachadas. El procedimiento de instalación permite realizar fachadas pasantes al canto del forjado para mantener toda una envolvente térmica con el mismo espesor de aislamiento. Los trabajos de colocación se realizan desde la propia estructura ya ejecutada, anclando los paneles por medio de armaduras de montaje para absorber esfuerzos de cortante debido a acciones dinámicas horizontales tipo viento y también para soportar el propio peso del cerramiento de la fachada. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se solucionarían este tipo de elementos, con lo cual vemos completamente toda la envolvente del edificio continua con el elemento aislante del poliestireno expandido. Esta sería la solución final con las terminaciones de proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo, entonces toda la fachada la tenemos continua, con lo cual los cantos de forjado se nos quedan por dentro. Aquí un detalle de esquina donde vemos el pilar que está en la cara interior y todo el elemento es pasante exterior. Aquí otro ejemplo donde vamos avanzando colocando paneles en un sentido y vamos por detrás aplicando el hormigón. Esta solución para edificación es muy rentable en el sentido de tiempos de entrega y costes de la fachada. En proyectos industriales se produce algo similar, es decir, tenemos grandes superficies que cubrir, por lo tanto el panel lo que hacemos es, como se ve aquí, se coloca en posición horizontal, vamos tapizando todas estas grandes dimensiones y grandes alturas con el panel para posteriormente aplicar el hormigón. En este tipo de proyecto tenemos una ventaja adicional, por ejemplo, en las soluciones para división de naves, en las cuales nosotros tenemos hasta 240 minutos de RF, de resistencia al fuego, con lo cual es una solución bastante competitiva en este sector. Como podemos ver, la colocación del panel es bastante sencilla, vamos anclándolo al suelo y al techo, a la estructura existente, y una vez colocados todos los paneles, empezamos en la fase de aplicación del hormigón. Esta fotografía podemos ver, por ejemplo, toda una de las ventajas del sistema, que es prácticamente casi el 100% del material que entra en la obra se utiliza. Aquí
Aquí podemos ver, por ejemplo, el corte al final de un día de trabajo. En la zona de la izquierda se han terminado de montar lo que es digamos, la obra blanca, digamos, la fase de montaje de panel, y en la zona de la derecha se ha llegado hasta ese punto para la fase de hormigonado. Vemos que al final del día lo que hacemos es recoger los pocos residuos que nos quedan de material para empezar al día siguiente. Una tercera solución que proponemos para esta mañana sería la solución de sistema de aislamiento térmico exterior e interior, que lo llamamos la solución Bausatei. Como sabemos, las soluciones SATE tradicionales presentan muy baja resistencia a impactos, aproximadamente unos 3 julios, haciéndolas muy vulnerables a los desgastes naturales y a los daños accidentales o intencionados. Bausatei es 100 veces más resistente y la resistencia que tiene a impactos son 300 julios, ya que se ha desarrollado a partir de una placa de poliestireno expandido armada con una malla de acero de alta resistencia. Este perfil en zigzag que os presento ahí, eso favorece la adhesión del hormigón, teniendo finalmente un espesor medio de 2 centímetros. El proceso de montaje es una gran diferencia con respecto a los sistemas SATE que conocemos. Nuestra fase de montaje consta de dos pasos. El primer paso es la colocación del panel. Tenemos paneles que se suministran desde 2 metros cuadrados hasta 4 metros cuadrados en función del tipo de obra. Se van colocando en posición horizontal y se van anclando a la estructura soporte por medio de tacos de nylon que son similares a los utilizados actualmente en los sistemas SATE o con barras corrugadas del diámetro del 6 en caso de que lo que se esté buscando es un refuerzo estructural del propio paramento. Una vez colocados los paneles, quedaría la siguiente fase. La siguiente fase sería la aplicación del mortero, del hormigón. Esta aplicación es continua por medio de máquinas de proyectar y la terminación es con un acabado maestreado y trapasado. La superficie acabada podrá completarse según se indica en proyecto mediante pintura, mortero acrílico, aplacado o cualquier otra solución que se necesite. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicación del sistema Bausatei, en donde obviamente la geometría, nos adaptamos a la geometría del edificio y se va actuando sobre tal. Lo estamos aplicando tanto en rehabilitación de edificios como incluso en obra nueva como es este proyecto. Y bueno, ya para concluir, hemos visto estas tres posibles soluciones que nos permite esta tecnología, tanto sistemas integrales, es decir, todo el edificio está realizado con el sistema Baupanel, no hay estructura convencional, tipo viga, tipo pilares, es monolítica, tiene las ventajas de que al ser monolítica la transmisión de esfuerzos a cimentación es superficial, con lo cual podemos reducir los costes y los tiempos de entrega en ese elemento, así como el tiempo de entrega en la obra final. La segunda solución que hemos visto ha sido la de cerramientos, en las cuales tenemos las ventajas de una rápida ejecución y la ausencia de puentes térmicos, ya que todos los cerramientos pasan por delante de lo que es la estructura originaria. Y una tercera solución, que es la solución de Bausatei, que es la alternativa real a los sistemas SATE convencionales por costes y por tiempos de ejecución. Y sin más, bueno, ya quedo a la disposición de vuestras preguntas al final, que podéis hacerla por medio del chat y cualquier información que necesitéis más podéis contactar con nosotros en nuestra página web. O sea que dejo el paso otra vez a Martín. Perdona. Muchísimas gracias, Mamerto, por tu ponencia. Nada, muchas gracias a ti. La verdad que ha sido bastante interesante ver estas soluciones y han habido varias preguntas, así que, como dices, al final de la jornada os intentamos responder. Muy bien, aquí estoy. Te despido por el momento y recupero los mandos. Hasta luego. Bien, pues voy a conectar ahora con Concepción del Río, que va a ser la próxima ponente. Hola, Concha, buenos días. Hola, Martín, buenos días. Pues... ¿Me oyes, Martín? Sí, te oigo perfectamente. ¿Tú me oyes bien? Te oigo perfectamente. Estupendo. Pues hacemos como antes y te paso los mandos para poder ver tu pantalla. ¿Te debería ir apareciendo ya la pestaña? Sí. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, perfectamente. Así que cuando quieras comenzar, todo tuyo.
Bien, buenos días. Muchas gracias a los asistentes. Y voy a exponer aquí el sistema gas para fachadas de ladrillo cara vista, que las llamamos fachadas pasivas, pues por el potencial que han adquirido desde el momento en que se ha modificado la normativa en el que las exigencias térmicas pues son francamente mayores que las que había. La verdad es que este sistema o esta solución es una muestra de cómo se puede utilizar los materiales tradicionales, concretamente el ladrillo cara vista, para afrontar retos que suponen las exigencias cada vez mayores que tenemos en la normativa. Lo cierto es que el sistema surgió, es el resultado de una exploración rigurosa y sistemática de los sistemas de fachada tradicionales de ladrillo cara vista que se estaban utilizando cuando apareció el código técnico. La exploración, el código técnico, el documento de fábricas, en aquel momento era novedosa la circunstancia de que permitía calcular las fachadas de ladrillo, que era una unidad constructiva que hasta la fecha no estaba considerada en la normativa y se movía mediante reglas de práctica, etcétera, etcétera, con mejor o peor resultado. A la luz del código técnico se procedió a analizar estructuralmente las soluciones que había, desde luego buscando siempre la prestación mecánica y estructural. Es decir, el objetivo era suministrar unas condiciones mecánicas adecuadas para evitar los problemas que eran habituales. Porque en la nueva versión del documento de ahorro de energía, las exigencias no eran demasiado altas y sobre todo que los puentes térmicos, que es el caballo de batalla, pues no es que no existieran, sino que no computaban a la hora de cumplir las exigencias. Esto se hizo en colaboración con los fabricantes de ladrillo cara vista, con Hispalí, con la sección cara vista de Hispalí, que es la asociación de fabricantes de ladrillos y tejas. Y se hizo, bueno, aparte de hacer un análisis riguroso de las soluciones, se acompañó de un proyecto de investigación que duró 3 años, con ensayos a escala real que se hicieron en el Torroja, y al final se decantó el sistema. Ellos lo amparan bajo la marca Estructura, digo porque a veces lo suelen identificar, pero el sistema comercial, que es el sistema gas, que se decantó, la solución que voy a presentar es la que daba las mejores ventajas. Desde el punto de vista, ya digo, mecánico, pero de paso, y eso ha producido un incremento casi inesperado de la aplicación de este sistema en obras reales, de paso produce o soluciona los problemas de los puentes térmicos. En pocas palabras, el fundamento de lo que es el sistema gas el fundamento esencial es la continuidad. En los muros o los elementos hechos con materiales cerámicos, la continuidad es fundamental. Es una ventaja que tiene este material cerámico. En la continuidad en toda la altura. Esto supone un cambio de concepción en lo que es la fachada, que se concibe, digamos, desde el punto de vista del diseño como una piel envolvente, pero la solución convencional pues no se construye así. No es una envolvente, sino que va encastrada entre los forjados de piso. El fachada gas, el muro de fachada arranca. En el arranque debe contar con un elemento rígido. Rígido significa que tiene limitadas las condiciones de deformación y discurre continuo, sin interrupción de continuidad, hasta la coronación. De manera que gravita sobre sí mismo y se constituye, y el material cerámico se convierte en el principal elemento estructural para soportarse a sí mismo. Hay que tener en cuenta que el potencial que tienen los muros de ladrillo para soportar cargas de compresión es enorme. Siempre, tradicionalmente, se ha utilizado el ladrillo para soportar carga ajena, es decir, la carga
procedente de los forjados. En este caso solo se trata de soportar su piso, su propio peso, con lo cual el número de plantas que admite para no agotar la tensión de compresión es elevadísimo. Lógicamente, la estabilidad frente a las acciones horizontales, que en las fachadas convencionales se consigue encastrando el muro entre los forjados de piso, con el sistema gas se suministra esta estabilidad a base de elementos puntuales que pueden ser muy livianos, tipo dispositivos de anclaje, y para poder prescindir de la hoja interior, que en nuestro país la hoja interior no suele tener entidad suficiente para poder enganchar nada que sea estable, pues se disponen en cuadrícula en los soportes y en los forjados, con lo cual a la armadura de tendel, que sirve como elemento auxiliar, suministra la resistencia a flexión horizontal necesaria para poder ir a luces habituales entre soportes, pues en torno a 5 o 6 metros. Esta continuidad que caracteriza el sistema gas, la continuidad en la hoja exterior del cerramiento, habilita la posibilidad de dar continuidad al resto de las capas que constituyen la fachada, en particular, lógicamente, al aislamiento térmico. El aislamiento térmico puede ser continuo en todo lo que es la fachada y, además, si se dispone de un espacio, si se desea ventilar la fachada, se dispone el espacio correspondiente a la cámara de aire ventilada y tenemos también una cámara de aire continua, de manera que esto permite dar respuesta pues, al deseo de cerramientos o fachadas ventiladas. Y además sin ningún coste adicional. Lo interesante de esto es que el propio muro de ladrillo es el elemento estructural fundamental. Y esto sí que supone un cambio importante ya he comentado el cambio que supone respecto a las fachadas tradicionales, pero también en soluciones que se venían utilizando ya en el año en el que se aprobó el código técnico, se venían utilizando soluciones pues, tangentes a la estructura del edificio, pero sustentadas mediante dispositivos auxiliares tipo consolas, mensulones, etc. O las fachadas ventiladas que conocemos con piezas incluso cerámicas, pero de pequeño espesor, que se soportan pues, colgándolas de elementos horizontales, montantes verticales, etcétera, etcétera. Aquí se aprovecha el potencial del ladrillo y se eliminan todos estos elementos estructurales, lo que supone un coste muy reducido y, sobre todo, una ejecución muchísimo más sencilla. Lógicamente, aquí voy a destacar, ya digo, aunque esto surgió para resolver o para dar una mejor respuesta mecánica, los problemas, las ventajas que tiene desde el punto de vista de la eficiencia energética del edificio se han manifestado en cuanto se ha modificado la normativa. En particular, en el 2013 hubo un cambio del documento básico de ahorro de energía y entonces se puso en valor una propiedad que, aunque no la buscábamos, este tipo de fachadas tiene, que es, lógicamente, la eliminación del puente térmico con los forjados. Aparte de esta ventaja de eliminar totalmente el puente térmico que supone el encuentro de la fachada con el forjado, además el sistema gas, digamos, no quiero decir que no tiene restricción, pero solo tiene la restricción condicionada por el cálculo estructural, cosa que sí que tiene la solución convencional. En la solución convencional, como he dicho antes, la estabilidad se confía a la entrega de la fachada, del muro de fachada en los forjados, mal llamado apoyo. Se suele decir que tienen que apoyar, en realidad el apoyo estará en la planta de arranque, de la misma manera que tendrá que estar una fachada gas en la planta de arranque bien apoyada. Hay una regla al uso que se descalificó, digamos, bueno, se dejó de usar cuando apareció el código técnico, que es que tenían que apoyar 2/3. Es una regla que puede valer en unos casos y en otros no, porque lo que importa de verdad es, más que apoyo, la entrega
y no se mide contra el espesor del muro, sino contra la altura. La variable fundamental es la altura del muro. Y este tipo de solución con medio pie de ladrillo, pues para una altura convencional, 2/3 de entrega, que viene a ser entre 7 y 8 centímetros, va bien, pero en cuanto se sobrepasan los 3 metros ya no es posible utilizar la solución convencional tal como se usa, porque no queda el espacio disponible para emparchar el frente de forjado con las plaquetas. Concretamente, para entre 3 y 4 metros, la regla de los 2/3 no es segura. Además, el fallo sería por estabilidad, lo cual es muy grave. Y a partir, por ejemplo, para 4 metros ya se precisa un ancho de entrega de 11 centímetros, es decir, en introducir totalmente la fachada, el cerramiento, el ojo exterior dentro de los forjados. Y esto, digamos, que supone una restricción al uso. En la fachada gas, el cálculo de la estabilidad no se hace por efecto arco, sino que es un cálculo en placa, y en función de las dimensiones del paño en el que juega la dimensión horizontal y la altura, pues se pueden ir a soluciones, como presentaré más adelante, con unas dimensiones que se salen dentro de lo que es doméstico. El resto de las ventajas, bueno, las ventajas, aparte, ya digo, de la eliminación del puente térmico para cumplir los requisitos muy ambiciosos de del nuevo documento que está a punto de aprobarse, incluso del que ya está en vigor, aparte de eso, las ventajas estructurales son muy grandes. En primer lugar, el propio peso del muro no es algo penoso para el muro, sino que el propio peso en los elementos comprimidos, el propio peso supone contribuye de forma significativa en la resistencia ante las acciones horizontales. En las fachadas el problema no es el peso, sino que son las acciones horizontales, que es lo que provoca caídas y todos los procesos patológicos. Bien, pues el muro está comprimido en la medida de lo posible, que es su forma natural de trabajar. No está el muro suspendido, ni colgado, ni interrumpido planta a planta. Las ventajas constructivas es que no solo es eliminar el puente térmico como puente térmico, sino que todo el encuentro del forjado con la fachada era pues el caballo de batalla de esta unidad constructiva. Todos los procesos patológicos, bueno, digo todos, una buena parte de ellos se producen en esta solución de encuentro. Y las soluciones de encuentro, como he dicho antes, aunque sobre el papel se marque un ancho de entrega, luego es muy difícil o es muy probable que el replanteo de la tabica del forjado no esté en la misma vertical, con lo cual pues surgen todas las cuestiones que ya sabemos del sistema tradicional. Aparte de que este sistema no tiene plaquetas, el ladrillo se coloca entero en toda la altura de la fachada y se evitan, por supuesto, los cortes y los residuos, que son una buena parte de los residuos de la obra. Y las ventajas funcionales, que es un poco sobre lo que quiero insistir aquí, es la eliminación de puentes térmicos total en lo que es la fachada. Se puede pasar el aislamiento completo y además se puede ventilar sin coste adicional, se puede ventilar la cámara yendo a solución de fachada ventilada. En la descripción ya un poco más, digo un poco más exhaustiva, aunque tiene poco más, se presenta en esta imagen en el que se ve un esquema de alzado y luego esquemas en sección, una sección al paso por los soportes, la sección al paso por los forjados y en planta. Como se ve, es un muro que transcurre entero desde el arranque hasta la coronación y que se engancha con anclajes en disposición, con una disposición en cuadrícula a los frentes de los elementos estructurales. Para salvar las luces entre soportes, pues que son del orden, ya digo, 5 o 6 metros, la armadura de Tendel suministra la resistencia a flexión, un incremento de resistencia a flexión, en que aunque la fábrica tiene algo, pero tiene un valor simbólico y con esto nos permite ir a luces incluso mayores. La verdad es que para salvar luces de 6 metros bastaría con una cuantía mínima de armadura y el coste que supone es muy pequeño. Aquí doy ejemplos, luego pondré algunos detalles un poco más definidos de obras realizadas y como se ve, este sistema permite, al no tener la restricción geométrica importante que supone el
el sistema tradicional, pues se puede utilizar desde edificios domésticos, sobre todo en obras protegidas, tiene mucha aceptación porque permite una solución avanzada, incluso de fachada ventilada, con un incremento de coste muy pequeño. Y, lógicamente, en edificios con proporciones ya mucho más grandes que en edificios industriales, teatros, universidades, etcétera. Por supuesto, la filosofía de esto, que es la continuidad del muro en vertical, es compatible con soluciones de huecos corridos que hay que resolver, en donde, si el diseño lo pide, lógicamente la ventaja de la continuidad del muro y el peso propio que se va acumulando, esas ventajas pues no se tienen, pero porque lo exige el diseño, pero lógicamente pues se pueden resolver también simplemente sustentando cada uno de los entrepaños que quedan con elementos auxiliares. Es muy importante que aquí estos elementos auxiliares, en esto sí se distinguen de la solución convencional, tienen prestación estructural. Estos ya se conocían y se venían usándose, los anclajes para fachadas, pues eso era un producto suficientemente conocido, y la armadura de Tendel pues estaba introducida, bueno, en Centro Europa mucho antes, pero en nuestro país pues yo creo que desde los años 90 estaba ya se ponía, y es algún producto suficientemente conocido que lo que daba eran unas buenas prestaciones en cuanto a la homogeneidad del muro y a dulcificar un poco ese carácter que tiene frágil y evitar una fisuración esporádica. En este caso son productos que tienen prestación estructural, objeto de análisis, y que tienen lógicamente el marcado CE con las prestaciones estructurales declaradas. Pero es muy importante que la ejecución de obras respete todos los parámetros que se han utilizado en el cálculo. Y este también era un caballo de batalla que tenían pendiente no solamente los productos auxiliares para fábricas, sino la propia unidad constructiva de las fachadas, que es que una vez que se ejecuta el muro no se sabe ni los parámetros geométricos en las convencionales, qué ancho de entrega tiene el forjado, y en las fachadas que utilizan recursos de armadura o anclajes no se sabe ni cuánto se ha puesto ni cómo está colocado. Entonces, los productos que utiliza el sistema GAS son productos que permiten un control exhaustivo, simplemente visual, una vez ejecutado el muro. Tienen dispositivos que se llaman SAO, dispositivos de autocontrol del operario, que no solo lo puede controlar la dirección facultativa, sino también el operario según lo va poniendo. En particular, la armadura de Tendel, como debe tener prestación estructural, es importantísimo el solape. Entonces, la armadura de Tendel Geofor lleva modificados los extremos de las barras de manera que el solape se pueda hacer sin necesidad de que el operario tenga que cortar, torcer, ajustar, etcétera, porque eso luego en la obra no se hace, y directamente colocando una sobre otra queda el solape garantizado. Además de unos separadores para garantizar la adherencia, que también es fundamental para que trabaje la armadura con prestación estructural, porque las transmisiones entre el acero y el mortero se hacen por adherencia. Lleva también unos testigos, que son un papel que luego se va simplemente con una limpieza de fachada, pero que quedan aparentes, de manera que permiten controlar, una vez ejecutado el muro, tanto la cuantía de armadura como su colocación correcta. De la misma manera, los dispositivos de anclaje, que sirven para dar estabilidad ante el vuelco, evitar el vuelco del muro, pero también para reducir la luz de pandeo en la planta de arranque, tienen garantizada la prestación de adherencia mediante ensayos. Pero la prestación de adherencia depende de la penetración de la garra. Bien, pues tienen un diseño específico, de manera que simplemente, una vez colocados, con una inspección visual se puede saber si la disposición es correcta, que se produce cuando no asoma la parte curva de la garra, y cuando la disposición es incorrecta, que se ve aparente, queda a la vista la parte curva. Se puede saber cuánta parte de garra ha penetrado, de manera que se puede hacer retirar o demoler la parte mal ejecutada o recalcularlo por si pudiera seguir valiendo. Todo esto es fundamental. Ya para terminar, quiero poner una serie de obras que se han hecho. Era un muro de arriba abajo. Aquí la verdad es que se puso esta solución cuando ya estaba el forjado hecho, de manera que el arranque de la fachada, en lugar de ser en un angular y ser toda ella
de verdad autoportante, pues arrancaba sobre el forjado y luego se falseó el canto del forjado con plaquetas, y aquí se ve que la terminación de este falseo pues no es tan buena como la que queda en toda la fachada, en toda su altura. Aquí se ve una vista del edificio en el que combina un cuerpo entero ciego, autoportante, con paños de huecos corridos. Este es otro ejemplo en el que se ve que aquí se ven las llagas de ventilación. Basta con ponerlas en la primera y última hilada, porque por efecto Venturi se produce una ventilación en toda la fachada con solo poner llagas, ya digo, en la primera y última hilada. Y aquí esta tenía 6 plantas y se hizo con el sistema gas. Aquí se ve otro edificio en el que conviven pues un cuerpo rotundo, macizo, que es continuo entero, con cuerpos con huecos corridos en esquina, etc. Este es un caso de fachada inclinada en el que no tiene ningún elemento auxiliar más que los anclajes a la estructura. La fachada es inclinada, no es un defecto de la foto, y es una fachada inclinada a 12 grados con su centro de gravedad pues casi en la calzada. Quiere decir que la solución con anclajes evita el tener que tener control geométrico de entrega, que el centro de gravedad caiga en la base de sustentación y todo ese tipo de cuestiones, porque la reacción horizontal que suministra el anclaje garantiza la estabilidad, incluso en casos agresivos como este. Por ejemplo, esta fachada, se ve aquí el perfil en la sección en donde se ve que el centro de gravedad de la fachada pues caería en la calzada, y esto equivale pues a una acción horizontal fortísima. Quiero decir que esta situación supone para el cerramiento una situación muy expuesta, y esto se resolvió más que sin ningún problema, como he comentado. Otros ejemplos ya en donde se ve un acabado casi perfecto, casi no parece ladrillo. Aquí nos dijeron que, hombre, que el acabado del ladrillo casi, esto no parece un ladrillo, parece un panel de mármol, pero no se acusan los forjados, no se acusa la estructura del exterior, y lo importante, el aislamiento es continuo en toda la fachada. Aquí este es un ejemplo pues para un teatro. La ponemos porque esta es de Álvaro Siza, es un arquitecto famoso, y bueno, pues nos llena de orgullo y satisfacción, nos llena que se adoptara este sistema para hacer esta solución de su fachada. Esto en proyecto iba previsto con la fachada, esto es un muro de hormigón la estructura, con lo cual no se podía encastrar entre los forjados el cerramiento, y iba con mensulones o consolas y juntas horizontales en cada planta. La verdad es que no era el aspecto que el arquitecto quería dar de rotundidad, y cuando vio el sistema pues le pareció muy bien y se ha construido. Bien, quiero terminar diciendo pues que esto es un ejemplo más de cómo los materiales cerámicos se pueden utilizar con altas prestaciones, de cómo no hay por qué renunciar a las ventajas que tiene los ladrillos convencionales de toda la vida, sobre todo al aspecto estético, si se desea que tenga un acabado más tradicional. Y la verdad es que prueba de ello es que colaboramos, o los que más promocionan este sistema gas son precisamente la Asociación de Fabricantes Hispalí, en donde pueden encontrar, aparte de en la página web de Geohidrol, pues pueden encontrar cualquier documentación, muchísima documentación, y además consultar cualquier tipo de duda en su página web. Pues con esto termino y quedo a la espera, a la disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concha, por tu presentación. Al igual que le he dicho a Mamerto, voy ahora yo a hacer, digamos, la parte que me corresponde, y al final volvemos a conectar todos y vamos respondiendo a las preguntas. De acuerdo. Hasta pronto. Hasta pronto, Martín. Bien, voy retomando los mandos. Y en principio deberéis ver ya mi pantalla. Bueno, yo creo que por ahora, de la mano de Geohidrol y Baupanel, hemos podido ver un poco más cómo ser eficientes a la hora de actuar en lo que sería la envolvente de nuestro edificio. Y ahora lo que vamos a realizar, tal y como he comentado un poco al principio de este seminario, es un ejemplo práctico de cómo rehabilitar una fachada existente, pero apoyándonos en los productos de estos fabricantes. Así que para ello, a modo de ejemplo, vamos a intentar incorporar un sistema de fachada ventilada o un sistema SATE y eliminar así cualquier tipo de puente térmico.
Y para ello vamos a manejar hoy dos programas. En primer lugar, el generador de precios, que es nuestra base de precios para la construcción. Y ahí vamos a ver cómo están estructuradas las partidas, los precios descompuestos, así como toda la documentación técnica asociada que son capaces de generar. Y en una segunda fase vamos a aprender cómo gestionar o cómo trabajar todo este tipo de información en un programa de mediciones y presupuestos, que sería nuestro programa Arquímedes. Dentro de nuestra suite, ambos softwares se encontrarían en el módulo verde, que es el módulo de gestión. Aquí tenéis el programa Arquímedes y aquí el generador de precios. Existen realmente dos versiones del generador de precios. Una versión online, que es de acceso gratuito, y la podéis encontrar aquí, www.generadordeprecios.info, y una versión offline. Offline porque sería mediante la instalación del CD, y es la que yo tengo aquí abierta. Existen realmente diferencias importantes entre trabajar con una versión o trabajar con otra. Esto, digamos, que lo vamos a ir viendo con el normal desarrollo del seminario. Sin embargo, la primera que me gustaría comentaros es este módulo de fabricantes, en el cual, al pulsar sobre él y en función del país que tengamos seleccionado, aparecen los iconos de las casas comerciales de todos los fabricantes que tenemos incorporados para el país en cuestión. Aquí tenemos Geohydrol, por ejemplo, y el primero que he abierto aquí sería Baupanel System. Si yo pulso, en algún icono, lo que me hace la página web es que me filtra automáticamente todas las partidas que tengan algún producto de dicho fabricante. Por ejemplo, aquí nos hemos ido a un sistema de Panel System de cerramiento de fachada y si cogiera, por ejemplo, de Geohydrol, bueno, tenemos incorporados sus sistemas, pero también al haber productos de ellos en alguna partida genérica, me aparece este icono que sería, digamos, el camino que yo tengo que seguir. Y aquí me aparece, exacto, el producto de Geohydrol. Vamos a volver ahora un poco a la versión offline, que va a ser con la que vamos a trabajar hoy. Y la primera ventana que se nos abre nos permite seleccionar entre tres tipologías de obra distintas. Obra nueva, rehabilitación o ya espacios urbanos. En función del tipo de obra en el que yo trabaje, se me van, digamos, a aparecer un número de partidas u otras. Aparece un pequeño recuadro de color azul en el que viene explicado de dónde se obtienen los precios de los materiales y de los rendimientos de mano de obra. Y a continuación, el programa lo que me pide es que seleccione en qué país quiero trabajar. Bueno, actualmente el generador de precios está disponible en 27 países y en 3 grandes idiomas, por así decirlo. Tenemos países de habla hispana, países lusófonos y países francófonos. Si yo cambio de un país a otro, lo que ocurre es que todos los productos, las soluciones constructivas, nomenclatura, terminología, incluso normativa, como tiene que ser evidente, se acopla o se ajusta al país que yo he seleccionado. A continuación, me pide si quiero trabajar con una versión general del generador de precios o ya bien con alguna versión específica para alguno de los colegios oficiales de arquitectos o arquitectos técnicos. En mi caso, voy a dejar proyectos de rehabilitación para España y a continuación tendríamos que seleccionar el emplazamiento ya hasta nivel de término municipal. Bueno, tenemos que pensar que si de un país a otro las variaciones van a ser gigantescas, dentro de un mismo país vamos a poder tener también ciertas variaciones. Por ejemplo, hay productos que son específicos de ciertas zonas, como es el caso del picón en las Islas Canarias. Debido al transporte también puede ser que hayan productos de mayor coste si trabajamos en unas zonas, que es el caso de las islas, típico en España. Y también se puede dar el caso de que tengamos fabricantes que, o bien por sus centros de producción o distribución, no suministren a todo el país o tengan tarifas distintas en función de la zona del país en la que nos encontremos. En España es muy típico el caso de la zona norte, zona centro, zona sur, islas. Tenemos también acceso a una normativa que sería, digamos, de aplicación en los distintos proyectos, así como la ejecución de las obras. Y estaría estructurada, como podéis ver, en dos bloques. Una que sería más bien de carácter genérico y otra más específica en función, digamos, de la navegación que yo vaya a hacer. Puedo ir a fachadas ventiladas, la hoja exterior y me aparece el DBSF. Si yo pulso sobre él, se me abriría, digamos, el enlace a Internet para poder consultarlo.
y pueden consultar la fuente que nos ha suministrado dicha información. Ya pasaríamos, digamos, al apartado de precios descompuestos, que al final es el corazón de este programa, y lo primero que nos aparece es una ventana que sería, digamos, uno de los aspectos más diferenciadores de nuestro programa respecto a otros que podéis encontrar en el mercado. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, digamos que cuando nosotros tenemos un precio descompuesto, va a haber una serie de factores, una serie de parámetros que inciden directamente en el precio final. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un panel de 40 milímetros que uno de 300 milímetros de espesor. El tipo de hormigón que yo tenga, los materiales de las mallas, rendimientos de mallas, etc. Pero además de esto, hay una serie de factores que me van a afectar indirectamente a precios y rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria. Y aquí lo que me aparece es una ventana que me pide completar ciertos campos o seleccionar entre ciertas opciones, haciendo referencia de manera general a mi obra, mi tipo de proyecto o la situación en la que me encuentro. Esto realmente es un sistema multiparamétrico que va a hacer exactamente eso, ajustarme precios y rendimientos a la realidad de mi obra. Por lo tanto, yo tengo que pasar aquí un tiempo para poder hacer una previsión de costes lo más ajustadas a la realidad. Y vamos a ver, por ejemplo, algún término de estos. Digamos que, por ejemplo, en función del volumen de obra, a mayor volumen de obra se suelen repetir un mayor número de unidades de obra o hacemos partidas, digamos, de mayor extensión. Por lo tanto, los rendimientos se optimizan. El número de plantas sobre o bajo rasante suele indicar un mayor o un menor desplazamiento vertical. Además de ello, no se va a tratar nunca de la misma manera que sea sobre o que sea bajo rasante. La situación del mercado al final me regula un poco la ley, ¿no? Digamos, la relación entre oferta y demanda. Y esto me va a afectar a costes de materiales, costes de contratación de mano de obra y costes de contratación de maquinaria. Si yo tengo alguna duda en qué tengo que seleccionar en distintas opciones, bastaría con dejar el cursor en alguna de ellas y me aparece un pequeño menú explicativo. Si ya quiero una información mucho más detallada, de dónde viene la descomposición de los costes de obra, qué metodología hemos utilizado, este tipo de rendimientos a qué afectan, tendríamos que venir a este apartado de memoria justificativa, donde vamos a poder encontrar toda esta información mucho más ya detallada. Una vez que hemos rellenado todo esto, ya iríamos, digamos, hacia el camino de nuestras partidas. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. O bien navegando por este árbol, que tenemos que dura por capítulos, subcapítulos, y ya llegaríamos a los apartados, hasta poder, digamos, encontrar la unidad de obra con la que queremos trabajar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí esta. O bien mediante un buscador por palabras clave, que es lo que se conoce como el tesauro. De tal forma que yo aquí puedo escribir un término, por ejemplo, ethics, y me aparecen listados todas las partidas en cuya descripción aparezca dicha palabra. La descripción sería este texto que aquí podéis ver. Vamos a ir, por ejemplo, al pauso ATI que nos han explicado en la primera ponencia. Y, como veis, nos ha dirigido automáticamente a esta partida. La estética, la presentación, por así decirlo, así como la composición de las partidas, va a variar mucho de unas unidades de obra a otras, debido fundamentalmente a la naturaleza de los mismos. Aquí en este ejemplo, lo primero que nos aparece sería el icono de la casa comercial con la que vamos a trabajar, que en este caso es Baupanel System, el nombre del sistema, Baus ATI, y un pequeño icono que nos permite referenciarnos en qué zona de la fachada nos encontramos. A continuación, tenemos acceso a una serie de documentación. Esta documentación es facilitada por los fabricantes. Aquí, por ejemplo, tendríamos el procedimiento de montaje de los paneles o unas realizaciones. Además de esto, los fabricantes suelen incorporar distintas fichas técnicas, fichas de seguridad, declaración de prestaciones, que sería todo de acceso para los usuarios y así poder, digamos, seleccionar la opción que más nos convenga o más ajuste a nuestras necesidades. Este sistema SATE, y en esta partida, digamos que se ha ido estructurando, como podéis ver, por carpetas en función de las capas que lo irían componiendo. Tenemos, en primer lugar, una preparación del soporte base, que esto es clave en cualquier proyecto de rehabilitación. A continuación, el aislamiento. Podemos ver aquí los paneles rígidos que nos comentaba Mamerto en la primera ponencia.
pudiendo seleccionar su espesor y vendrían colocados unos tacos de expansión de polipropileno. A continuación, proyectaríamos una capa de hormigón reforzado con fibras como capa de regularización y le daríamos una capa de acabado, pudiendo seleccionar entre las distintas opciones que aquí vemos. Además de esto, se podrían editar una serie de complementos que aquí haría referencia a la perfilería. En función, digamos, de la selección que yo vaya haciendo, veis como los precios, así como los textos que me aparecen en pantalla, se van ajustando a la selección del usuario. Un precio descompuesto estaría estructurado en 4 partes. La primera, digamos, que haría referencia a los materiales. Una segunda al equipo y maquinaria, aquí aparecería la máquina de proyección del hormigón en esta capa de valorización. Una tercera referenciada, digamos, a la mano de obra y una cuarta que serían los costes directos complementarios. Esta partida puede ser exportada o bien en formato Excel o bien gracias al formato de intercambio BC3 a cualquier programa de mediciones y presupuestos. Evidentemente también al de CIPE, que sería el Arquímedes. Además de esto, nuestra base de precios tiene una gran ventaja y es que genera automáticamente y condicionada por la selección del usuario una serie de documentación técnica asociada. En primer lugar, un pliego de condiciones en el que vienen las características técnicas de la unidad de obra en sí e incluso viene detallado un poco qué es lo que viene incluido en el precio y qué es lo que no viene incluido para que no haya ningún precio contradictorio o ningún conflicto. Por ejemplo, aquí viene indicado que aunque la preparación del soporte base es clave, esta no vendría incluida en el precio. Esto es normal porque al final estamos en un proyecto de rehabilitación y suele ser muy costoso. Como no está incluida, significa que tendríamos que ir a la partida de preparación de servicio de soporte, que sería esta aquí que aparece, preparación del paramento de soporte, e incluirlo en nuestro presupuesto. Además de ello, viene indicado la normativa de aplicación, criterios de medición en proyecto y en obra, una serie de condiciones previas que deben cumplirse antes de la ejecución de la misma, que hacen referencia tanto al soporte como ambientales del contratista, y en cuanto al proceso de ejecución, vienen explicadas ciertas fases de ejecución y unas condiciones de terminación. Además de esto, se genera, por ejemplo, también un documento en base a los residuos generados, que vienen clasificados según la lista europea de residuos, el código LER, un documento que hace referencia a energía incorporada, así como las emisiones, tanto en la fase de fabricación, A1, A2, A3, como de construcción, A4, A5, y finalmente un documento de seguridad y salud, en el que viene un texto corto explicativo de la unidad de obra y luego para todas y cada una de las fases de ejecución, los riesgos que se han detectado, así como las medidas preventivas que debemos adoptar para prevenir dicho riesgo. Viene además indicado qué partida del generador de precios deberíamos incorporar al presupuesto para subsanar este riesgo. Hasta aquí digamos que es un poco lo que yo os quería comentar respecto a la primera parte, que sería el generador de precios. Hemos visto cómo están estructuradas las partidas, cómo se estructura el precio descompuesto, cómo en función de mi selección va a ir variando precios y textos, por así decirlo, y las grandes ventajas de trabajar con esta base de datos, ¿no? Que más que una base de datos, a mí me gusta mucho decir que es una base de información. Así que ahora digamos que lo que vamos a hacer es aprender cómo gestionar toda esta información en un programa de mediciones y presupuestos que yo en mi caso va a ser el Arquímedes. Tengo aquí preparado un ejemplo de este proyecto de rehabilitación en el que tendríamos un conjunto de actuaciones previas. Hemos embalado el equipamiento que habría. Tenemos también alquilado, digamos, lo que sería el andamiaje y maquinaria de elevación. Veis que al igual que antes tenía una serie de materiales, maquinaria y mano de obra, aquí también vienen. Estaría representado por un ladrillo el material, un casco la maquinaria y un pequeño camión la maquinaria y el casco la mano de obra. Aquí lo que hemos hecho ha sido introducir un sistema de fachada ventilada que ha sido el gas Gevidrol que nos comentaba Concha en la segunda ponencia. Y, bueno, comentar que todos estos textos que aquí aparecen en pantalla son completamente editables por el usuario. Por ejemplo, el precio incluye lo que yo quiera. Los rendimientos, así como los precios de los materiales, también pueden ser modificados. Y gracias a trabajar con el generador de precios, tenemos acceso a toda esta serie de información y toda esta serie de documentación que yo decía que anteriormente se iba generando. Aquí podemos ver
el pliego de condiciones, el documento de seguridad y salud o el de gestión de residuos. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo podríamos introducir una partida. Voy a borrar la que había y voy a apretar aquí para establecer una conexión con el generador de precios. Nos iríamos a buscar la partida que queremos, fachadas y particiones, fachadas ventiladas, hoja exterior de ladrillo cara vista y nos iríamos a dicho sistema. Como podéis ver, la estética es algo similar al sistema BUSATI que os presentaba antes, ya que al final también es un sistema que podemos decir que sería por capas. Tenemos un icono de la casa comercial, una serie de documentación que nos han suministrado y ya podría yo, digamos, seleccionar las características que quiero. Elementos de anclaje, bueno, vamos a ir entre un espesor entre 17 y 21. Formación de dinteles, de acero galvanizado en caliente. El rendimiento, vamos a poner que sea 0,60. Y al aceptar, toda esta información va a ser volcada directamente en el programa de Arquímedes. Es decir, el precio descompuesto y toda esta documentación técnica asociada. Ahora, perdón, no había dado bien el botón de aceptar. Y, a ver, ahora, vale, aquí podéis ver la partida en cuestión. Y lo que yo os comentaba antes de esta información que se ha ido importando. Únicamente tendría yo que introducir aquí la medición de la partida. Hay una diferencia, porque esto ha sido trabajando, digamos, con la versión offline. Si nosotros trabajamos con la versión online, y esto es válido, digamos, para cualquier programa de mediciones y presupuestos, no únicamente con el Arquímedes, podemos arrastrar dicha partida y, gracias al formato de intercambio BC3, la podemos incluir en nuestro presupuesto. Esto es una manera muy ágil, pero digamos que habría una diferencia. ¿Qué diferencia es? Que yo voy a importar todo excepto esta documentación asociada que sí que se me genera en el generador de precios. Puede ver que incluso el color del icono va a variar. Aquí es un verde y aquí sí que sería el azul y el amarillo. Ya por último, podemos imprimir una serie de listados desde los documentos de pliegos de condiciones, gestión de residuos, planes de controles de calidad e incluso una relación con los detalles constructivos de todas las unidades de obra que hemos incorporado, en el que me aparecerá pues, un esquema con su leyenda y las características técnicas de los materiales que me lo componen. Esto es, digamos, lo que os quería comentar así un poco rápidamente de cómo gestionar esta información en el programa de Arquímedes. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar, digamos, al turno de preguntas. Para ello, voy a conectar en primer lugar con Mamerto. Vamos a ver. Asistentes. Hola, Mamerto, ¿qué tal? Hola Martín, sí, te escucho. Vale, perfecto. Han habido una serie de preguntas, así que me parece que vamos a ir comenzando contigo. Vale. En primer lugar, Antonio Conejo Núñez nos comentaba, respecto a tus paneles, que con 30 milímetros de espesor total de la capa exterior, el recubrimiento es inferior a 20 milímetros. Que ¿cómo soluciona el sistema los recubrimientos requeridos por la EHE? Sí, mira, se lo explico. Mira, lo que yo estaba comentando de los 30 milímetros de hormigón, eso es un ejemplo. Es decir, lo que tenemos son 30, siempre se mide el espesor que aplicamos en obra de la cara exterior del panel. ¿De acuerdo? Entonces, esa cara exterior no quiere decir que el grueso de hormigón sean 30 centímetros. Realmente tenemos para los casos de ambiente tipo 1, digamos, el mínimo que colocamos, porque es lo que se ha ensayado, el mínimo, son 3 centímetros. Y luego tendríamos 41 milímetros de espesor medio de hormigón, a efectos estructurales. A efectos de durabilidad, que es lo que comentaba Antonio, para los casos de ambiente 1, ambiente 2B, clase de exposición 1 y 2B, estaríamos cumpliendo con esos 30 centímetros 30 milímetros de recubrimiento. En caso que estemos en ambiente exterior, en ambiente marino, tenemos que considerarlo como ambiente 3A, en esos casos aumentamos el espesor de recubrimiento de la armadura. Es decir, nuestro sistema se adapta, tenemos un mínimo, igual que tenemos una armadura mínima del panel estándar, y a partir de ahí dimensionamos acorde a las condiciones de la obra. De acuerdo, yo creo que ha quedado más o menos respondido, más que clara, por así decirlo. El mismo usuario nos preguntaba también que en los encuentros forjados muros
al no tener realmente continuidad las armaduras que si son considerados apoyados en el sistema. Sí, que Antonio está en lo cierto. La consideración de los apoyos entre forjado y muro se considera como un nudo articulado. Es decir, no hay transmisión de momentos y sí hay transmisión de cortante hacia el apoyo. Vale. Esto es una consideración esta es una hipótesis de diseño muy conservadora, porque si analizamos ese nudo, realmente lo que tenemos en la cara interior, si miramos un muro intermedio, tenemos un elemento continuo hacia arriba, hormigonado, se genera también un funcho interior siempre perimetralmente en todos los forjados. Y eso, de hecho, en los ensayos se ha demostrado que ese nudo no tiene una libertad de giro completa, sino que ciertamente tiene cierta rigidez con respecto al muro. Pero a efecto de cálculo y la hipótesis de diseño que consideramos, siempre lo consideramos vía apoyada, con lo cual estamos siempre del lado de la seguridad en ese aspecto. Vale, perfecto. Y una última pregunta de otro Antonio, de la Fuente. Nos explicaba con qué luces estructurales permite salvar el sistema y con qué espectro del panel. Sí, digamos, el sistema hay que verlo siempre como un elemento tridimensional. Es decir, tenemos que verlo como que todos los elementos que componen el sistema VAPanel dentro de la vivienda están colaborando. ¿Por qué digo esto? Digamos, normalmente un forjado, si no tuviéramos ningún tipo de tabiquería ni nada, estamos hablando de unas luces de 6-7 metros para las cargas habituales de edificación. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros, digamos, imagínate una planta baja que es diáfana completamente y la planta primera tenemos una serie de tabiquerías internas que está dando rigidez al techo de la planta baja, hacia el suelo de la planta primera? Toda esa tabiquería está dando rigidez y está funcionando como una viga de gran canto. Con lo cual, si te he comentado que la luz habitual entre 6 y 7 metros pues son admisibles para unos cantos, digamos, asumibles, pues en una obra estamos hablando de 30 centímetros, total, terminado, 35. Entonces, en esos casos, imagínate que tenemos una luz de 9 metros, toda la planta de arriba estaría colaborando en ese techo, dando rigidez. Con lo cual, visto de un punto de vista tridimensional, el forjado ese no tendría una luz de 9 metros, tendría una luz, pues, podríamos decir, por cada dimensión de habitación que tuviera arriba, ¿no? Decirlo de alguna forma. Por eso el sistema hay que verlo de una manera tridimensional siempre, no plana ni lineal, como se suele hacer con las estructuras convencionales. De acuerdo, yo creo que queda claro. Hay también una pregunta que te querían comentar, que con qué programa se considera normativa, se puede justificar su cumplimiento y dimensionar los elementos. Vale, mira, nosotros lo que hacemos es un análisis, es decir, repito un poco lo mismo, esto no es estamos un poco fuera del concepto de diseño de los sistemas convencionales. Sistemas convencionales empezamos con un pilar de hormigón y lo vamos aumentando en función de los esfuerzos que vamos teniendo. Aquí lo que hacemos es el inverso. Nosotros lo que hacemos primero es una descripción geométrica del edificio. Establecemos una serie de espesores de muros exteriores, una serie de espesores de los forjados y esto lo que hacemos es buscarle una sección equivalente en los softwares actuales. Por ejemplo, CIPK, pues un muro exterior, pues buscaremos un muro equivalente exterior. ¿Cuál es aquí es el elemento clave? El elemento clave es que tenemos que buscar esta sección equivalente con una sección bruta de hormigón. Lo hacemos siempre con dos variables. La primera es el módulo de elasticidad. Es decir, si hablamos de los forjados, que es un poco más crítico, el módulo de elasticidad de nuestro sistema en forjados no es el módulo de elasticidad que tuviera una sección completa de hormigón, aplicando la EHE. Debido a los ensayos que hemos realizado, este módulo de elasticidad es variable con respecto al canto total de la sección de VAPanel. Es decir, si podemos tener desde 3.000 megapascales una sección de un forjado de 30 centímetros y tener una sección, por ejemplo, 8.000 o 4.000, 5.000, 6.000 megapascales, mientras vamos bajando la sección total del forjado VAPanel. Entonces, por eso comentaba que nosotros aplicamos un espesor de forjado, hacemos una sección bruta equivalente en hormigón armado con estas propiedades, es decir, que el EPORI tiene que ser igual a la sección bruta que estamos considerando en el software. ¿Para qué? Para que el análisis que nos dé, los resultados que nos dé, tanto de deformación como de esfuerzos, una vez que tenemos los esfuerzos, lo que hacemos es comprobar nuestra sección, porque las secciones ya están armadas, tienen una armadura base estándar. Hacemos comprobar esos esfuerzos, ese análisis que hemos tenido con nuestras capacidades portantes. Si no son superadas, verifica. Si son superadas, entonces actuamos. Es decir, tendríamos que armar nuestra sección para cumplir esos esfuerzos. Estupendo.
Pues vamos a pasar ahora al turno de Concha. Te silencio por ahora el micrófono y, bueno, al final del seminario os vuelvo a dar sonido a los tres, digamos, para poder despedirnos. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora. Hola, Concha, ¿qué tal? Hola, Martín. Bien. Bueno, pues han hecho una serie de preguntitas y Sí. la primera sería que qué separación máxima consigue para el panel, conseguimos para el aislante, perdón. Viene de Rubén Sastre. Sí, como se empieza diciendo, es una buena pregunta, porque nosotros teníamos diseñados anclajes para espesores de aislamiento y cámaras ventiladas habituales que se estaban usando antes del aumento de exigencia. Como suministramos en Europa, y en Europa van por delante en este tema, tenemos anclajes disponibles hasta 19 centímetros y estamos viendo la manera de incrementarlos. Según van cambiando los espesores desde la hoja exterior hasta la estructura, el diseño lógicamente se modifica para dar la prestación correspondiente, pero actualmente llegamos hasta 19 centímetros disponibles para aislamiento o cámara ventilada y aislamiento. 19 actualmente. De acuerdo, perfecto. También nos preguntaban que al ser la superficie de ladrillo exterior continua, ¿cuántas plantas permite el sistema? Sí, esta pregunta me la hacen siempre. En las plantas, yo puedo decir, según cálculo, que así lo pone en el DAO concretamente, el cálculo depende, pues entiendo que la pregunta es por carga vertical. Más que número de plantas, a mí me gusta decir metros de altura, porque las plantas, por ejemplo, hemos hecho muros de 12 metros para unos cines aquí en Madrid, que tenían 12 metros de altura y solo tenía una planta. Lo malo para el muro no es tener muchas plantas, porque las plantas suponen una posibilidad de enganche adicional. Lo malo para el muro es tener mucha altura. Efectivamente, la altura total de la fachada interviene porque produce tensiones de compresión que podrían ser insoportables para el material, pero aquí estamos alejadísimos. Según cálculo por compresión, pues puedo decir, como varía del tipo de ladrillo, los clinker tienen una resistencia, para hacernos una idea, de 45 megapascales a compresión, cuando un hormigón armado convencional tiene 25. Entonces, si es de clinker, pues se podría, teóricamente, porque no las hemos hecho, pues entre 20 o 20, bueno, 20 plantas, entre 15 o 20, y si es un ladrillo convencional, 10 metros, o sea, 10 plantas, 30 metros, eso está calculado y hemos hecho hasta 9. Yo puedo decir que hemos hecho hasta 9 y va muy sobrado. Es lo que puedo decir. Ahora, teóricamente, vamos, con cálculo, ya digo, dependiendo de la resistencia del ladrillo, puedo decir que entre 8 es lo habitual, porque aquí en la ordenanza de los ensanches son 7 plantas, más baja, más la parte que te pilla de casetón por encima, viene a estar en ese orden. Eso casi sin hacer números con un ladrillo convencional. Si el ladrillo es de calidad superior en cuanto a resistencia a compresión, pues el número de plantas puede ser mayor. De todas formas, cuando el número de plantas, hemos hecho alguno de 14, a 14 no hemos llegado, vamos subiendo de planta en planta y lo que ponemos es un apoyo intermedio con una junta horizontal en ese caso y dividimos en 2 de 7 más 7. Pero vamos, hechas tenemos 9, puedo decir, 9 plantas, Vale. que supone una altura del muro en torno a 30 metros. Más que considerable. Y la última pregunta también era de cómo se absorbían las dilataciones diferenciales entre lo que sería el ladrillo y la estructura, que al estar aislada no dilataría. Sí, he leído la pregunta que la tengo aquí. A ver, las dilataciones, los movimientos diferenciales, porque no solo son dilataciones. En el ladrillo cerámico, yo entiendo la pregunta por el tema de la dilatación térmica, pero es mucho más agresiva la expansión por humedad. Es decir, el fenómeno de movimientos diferenciales que de verdad produce procesos patológicos son siempre debidos a expansión por humedad. Pero bueno, en cualquier caso, los dispositivos, la vinculación que se hace entre la hoja exterior y los elementos estructurales son anclajes que les llaman anclajes flexibles. Flexibles en el sentido de que tienen libertad de movimiento. Al producirse, al permitir el movimiento, ya se libera la tensión. En cuanto a
o sea, lo que más nos ha preocupado y bueno, ha preocupado a los que hicieron el código técnico era el fenómeno de expansión por humedad que no estaba tratado en la antigua norma de ladrillos. Y la expansión por humedad lo que pasa es que es un fenómeno que solo se produce en horizontal debido al aparejo. En vertical tenemos llagas de mortero cada 5 centímetros que hacen de colchón y que no producen ningún efecto. En este caso está regulado por la separación máxima entre juntas verticales de movimiento que según el índice de expansión por humedad que declara el fabricante, pues están entre, puedo decir, 8 metros para ladrillos que expanden muchísimo, que ya no los fabrican, hasta 30 metros en horizontal. Y en vertical, la libertad de movimiento de los anclajes, que tienen una ranura que permite libertad de movimiento, hace que se libere cualquier tensión debido a la incompatibilidad precisamente de movimientos entre lo que es el muro y lo que sería la estructura en la que se sustenta. Estupendo. Pues voy a responder yo ahora alguna preguntita que han hecho por la parte de CIPE y ahora mismo te abro el micrófono a ti, Mamerto, y cerramos, digamos, en lo que sea el seminario. Hasta ahora. Bueno, en cuanto a la parte correspondiente a CIPE Ingenieros, lo que nos han preguntado en primer lugar es si se podía importar una partida del generador online a un presupuesto con Arquímedes, importando toda la información del resto de documentos. Esto no se podría, ni al Arquímedes, digamos que ni a ningún otro programa de mediciones y presupuestos, porque no hay que olvidar que, con lo que comentaba, gracias al formato de intercambio, vamos a poder trabajar en cualquier programa. Para poder, digamos, tener acceso a esta información técnica asociada, habría que seguir el procedimiento que he hecho antes. Es decir, aquí en Arquímedes y incorporar, pulsando este botón, alguna partida del generador de precios. Digamos que lo que se hace es establecer esta conexión en estas dos direcciones del programa, generador de precios, Arquímedes. Otro usuario nos preguntaba si puede tener el plan de seguridad y salud relacionado con la obra. Sí que se pueden, dentro de los listados. Tenemos aquí estudios de seguridad y salud, estudios básicos y en principio también debería poder ser el plan. Y ya por último, Ramón Coloma me preguntaba dónde se encuentra el precio descompuesto del sistema Bausate. Digamos que, más que responderte directamente la pregunta, yo lo que os recomendaría, cuando sepamos con qué fabricante queremos trabajar directamente, es lo que os decía antes del módulo de fabricantes del generador de precios online. Aquí podríamos buscar el icono de Baupanel System y vienen filtradas todas las partidas que tengan sus productos. El sistema SATE aparecería en dos apartados del árbol. Porque hay que tener en cuenta también una cosa que lo que decía al principio de la ponencia, y es que en función del tipo de proyecto, obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos, tengo unas partidas o tengo otras. Si trabajo en obra nueva, la partida se encontraría en N aislamientos, A, aislamiento térmico, S, sistema ETICS de aislamiento de exterior de fachadas, y tendríamos aquí el sistema Bausate. Si trabajo en proyectos de rehabilitación, este se encontraría en el apartado Z de rehabilitación energética, cerramientos verticales, adición de aislamiento térmico, sistemas ETICS y tendría aquí, digamos, el que yo he presentado en la ponencia a modo de ejemplo. Estas son todas las preguntas que se han hecho hoy. Agradeceros a Concha y a Mamerto vuestra asistencia en el seminario de hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y, evidentemente, también agradecer a todos los asistentes por vuestra presencia. Espero que tanto este seminario como el ciclo en sí os haya resultado de interés y espero poder contar con vosotros en próximas ocasiones. Así que, sin más, hasta pronto y un abrazo. Adiós, Martín.